¿Cómo están? Un beso y un abrazo a todos ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí escuchando la palabra del Señor. Espero que estén todos bien. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy el Señor, que es el mensaje. Aunque yo le había dicho que en la clase pasada, hoy íbamos a continuar, ¿verdad? Hablando sobre el profeta Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Que fue, ¿verdad? Dios alimentó a Elías a través de unos cuervos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, pero por si acaso no se lo acuerdan, yo le voy a hacer un breve resumen para así continuar con la lección de qué fue lo que sucedió con Elías, ¿ok? Con Elías. Pero antes de comenzar, vamos a orar como de costumbre. Cierren sus ojitos a la cuenta de 3 para así comenzar rapidito con la clase. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que si hay alguien enfermo en este momento, Señor, seas tú sanándolo, Señor Jesús. Si hay alguien que tiene alguna petición, Señor, seas tú contestando las peticiones, Señor Jesús. Te pedimos que la lección de hoy los niños la cojan con mucho amor y que se la puedan aprender, que la atesoren en su mente, la atesoren en su corazón y la puedan decir en otro momento a otras personas que necesitan, ¿verdad? Y reconozcan, Señor Jesús, quién es el verdadero mensaje, cuál es el verdadero mensaje que tú quieres llevar, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amores, le había dicho en la clase pasada que estábamos hablando sobre Elías, el profeta Elías, un siervo del Señor, ¿verdad? Un profeta que ayudó al pueblo de Israel, le enseñó al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios. Y parte al principio de la historia fue la clase pasada, donde Elías fue donde el rey Acab, ¿verdad? Y le dijo, porque el Señor estaba tan furioso, porque el rey Acab adoraba a otros dioses con su esposa, Jezabel, ¿se acuerdan? Que ellos eran tan malos, más malos que los otros reyes anteriores, ¿verdad? Y mandaban a matar a aquellas personas que no adoraban a esos ídolos que ellos tenían, a esos baales, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿verdad? Que Elías le llevara esa palabra al rey Acab y le dijo en 1 Reyes capítulo 17:1 le dice: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. O sea, en otras palabras, es que hasta que Dios dijera que no iba a llover, ahí no iba a llover. Y pasaron muchas cosas. En esas cosas, como Dios sabía que Jezabel iba a irse en contra de Elías, le dijo: vete, aléjate, vete al oriente, al arroyo, ¿verdad? De Kerit, y ahí quédate, escóndete, ¿verdad? Que yo te voy a alimentar. Y Jesús le mandaba con los cuervos, ¿verdad? Con los cuervos le mandaba pan por la mañana y pan por la tarde. Y entonces, y él bebía agua del arroyo, Elías. Y así, ¿verdad? Él se alimentaba. Porque mi Dios suplirá a todos los que nos falta. Y eso aprendimos la clase pasada, ¿verdad? Que mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Que nosotros tenemos que reconocer quién es el verdadero Dios, porque Dios siempre, ¿verdad?, cuida y protege a aquellos a que le sirven a Él, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, ¿verdad?, reconocer quién es el verdadero Dios, el que nos protege y nos cuida siempre, y alabar al Señor, al Dios verdadero. Pasaron los años, ¿verdad? Pasaron 3 años. Y nuevamente, acuérdense que no había llovido en 3 años. Yo me imagino que aquello estaba bien seco. Ya los animales no tenían que comer, había mucha hambre. Pasaron 3 años. Y nuevamente Jesús le dice a Elías: Elías, vete donde Aarón, donde el rey Acab, donde el rey Acab, váyase donde el rey Acab, vaya.
y dile a él nuevamente que va a llover por mi palabra. ¿Verdad? Que se va a cumplir la palabra. Y Elías, como era un profeta temeroso de Dios, obediente, se fue de camino, ¿verdad? A buscar al rey Acab para darle el mensaje. ¿Qué pasa? Que mientras estaba pasando eso, el rey Acab, muy angustiado, va y le llama a su mayordomo, Abdías, y le dice al mayordomo, Abdías, ven, necesito que vayas por todo el país para que veas todas las fuentes de agua, los arroyos, a ver si encuentras algún tipo de hierba alguno, algo que encuentres para alimentar nuestros caballos y mulas, porque es que si no se van a morir de hambre y nos vamos a quedar sin animales, ¿verdad? Sin animales. ¿Qué pasó? Que entonces el mayordomo Abdías cogió y se fue, ¿verdad? Abdías era también una persona que le temía al Señor, ¿verdad? Le temía al Señor, o sea, que le servía al Señor, ¿verdad? Él reconocía quién era Jehová de los ejércitos, Dios. Y él desde la juventud, ¿verdad? Él sabía quién era el Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? Él ayudó a 100 profetas que en aquel momento los que no adoraban a los ídolos, a los baales de rey Acab y de Jezabel, ¿verdad? A los que no adoraban eso y adoraban a otro Dios, mira, los mandaban a matar. Y ese mayordomo Abdías escondió a 100 profetas, 50 y 50 en cada cueva, y los alimentaba con agua y pan, ¿verdad? A escondidas de la reina Jezabel, ¿verdad? Porque sabían que si no, mira, los iban a matar a toditos. Pues entonces Abdías cogió y se fue caminando a ver si encontraba alguna, ¿verdad? A seguir las instrucciones de su rey, de su amo, a ver si encontraba alguna hierba. De camino se encontró a Elías. Él rápido reconoció a Elías. Abdías reconoció a Elías. Y se postró ante Elías y le dijo, tú eres Elías, ¿verdad? Y él le dijo, sí, el mismo soy yo. Entonces Elías viene y le dice a Abdías, ve donde tu amo y dile que aquí estoy. Y él dice, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué pecado yo he hecho para que tú me mandes allá y decirle eso, que me van a matar? Mira, me van a matar. Si yo le digo que tú estás aquí y tú nuevamente te desapareces, te vas, el Señor te esconde, ¿verdad? Y él no te encuentra, y el rey no te encuentra, me va a matar a mí. Y él le dice, ve, dile a tu amo que yo me voy a mostrar ante él, que yo estoy aquí, ¿verdad? En la presencia del Señor, Jehová, yo estoy en la presencia del Señor, ¿verdad? Con mi palabra. Yo te doy mi palabra de que yo me voy a mostrar a donde él. ¿Qué pasa? Que entonces escogió y Abdías se lo dijo al rey Acab, que había encontrado a Elías. Y el rey Acab se encontró con Elías. Y el rey Acab viene y le dice, oye, ¿qué tú vas a estar tú confundiendo al pueblo de Israel? Y Elías le dice, no, tú y tu casa son los que están claudicando, ¿verdad? Y no están siguiendo los mandatos del Señor, ustedes están pecando, no están siguiendo los mandatos de Jehová. Y más ahí, le están siguiendo a otros baales. Están adorando a otros dioses. Peor aún, están adorando a otros dioses. Elías le dice, ve, recoge a todo el pueblo de Israel. Congrega a todo el pueblo de Israel al monte Carmelo. Y ahí, llévate a los 450 profetas del Baal. Imagínate, tenían 450 profetas, 450 personas que adoraban a ese Baal, a ese supuestamente Dios. Y a los 400 de Acera, que era otro falso Dios, ¿verdad?
Y esos falsos dioses, ¿verdad? Eran lo que le servía la reina Jezabel, la esposa de Acab, y Acab también. Y hacía que el pueblo adoraran a esos dioses, ¿verdad? Y el Señor estaba furioso por eso mismo. Pues entonces Elías le dijo eso al rey Acab. Y se fueron al monte Carmelo. Se fueron al monte Carmelo. Entonces Elías le dice a los profetas ahí, y le dice a los profetas, ¿verdad? Antes que le dijera a los profetas, él le dice al pueblo de Israel, al que estaba ahí, le dice: si Jehová es el Dios verdadero, ¿por qué no le siguen? Y si es Baal, váyanse con él. Y si es Baal el Dios verdadero, váyanse con él. Pero porque están claudicando en dos pensamientos, porque están en dos pensamientos, que en Jehová y en otros dioses. ¿Qué es decir? Porque están adorando a dos dioses a la vez. Adoren al Dios verdadero, ¿verdad? Adoren al Dios verdadero. Eso es lo que le quería decir Elías al pueblo. No claudiquen en dos pensamientos. Si Jehová es el Dios, síganle. Si es Baal, id con él. Así le dijo Elías, ¿verdad? Porque no podían estar adorando otros dioses. Tenían que reconocer que el Dios verdadero es Jehová, ¿verdad? El Dios de Israel. Y que lo aceptaran en su corazón, ¿verdad? Como Jehová, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Y eso era lo que Dios quería. Y Elías estaba trabajando para enseñarle al pueblo quién era el Dios verdadero. Y el propósito de ir al Monte Carmelo era para eso, para demostrarle quién era al pueblo de Israel, quién era el Dios verdadero, el que escucha nuestras oraciones, el que escucha nuestras peticiones, al único que nosotros tenemos que adorarle. Pues entonces Elías le dijo a los profetas, a los 400 profetas: como ustedes son muchos y yo solamente soy uno, porque yo soy el profeta del Señor, ¿verdad? Yo soy el único profeta del Señor, de Jehová de Israel. Como yo soy uno y ustedes son 450, escojan entre estos dos bueyes, ¿verdad? Escojan estos dos bueyes. Escojan ustedes el que ustedes quieran. Y ellos escogieron este, ¿verdad? Y preparen un altar y póngale leña. Póngale leña. Y ellos prepararon el altar y le prepararon la leña, le pusieron los palos ahí. Dijo: pero no le pongan fuego, no la prendan el fuego. Ahora, rueguen para que su Dios los escuche, para que lo prenda, para ver si lo prende. ¿Qué pasa? Que los profetas de Israel empezaron a gritar y a llamar y a clamar: va, respóndenos, va, respóndenos. Así empezaba desde por la mañana hasta el mediodía. Va, respóndenos. Y estaba ahí. Va, y ellos estaban ahí. Va, respóndenos. Al frente de ahí, ¿verdad? Y habían puesto el buey aquí para que se prendiera en la hierba, ahí, ¿verdad que sí? Encima de esto. Y estaban ahí: va, respóndelo por la mañana. Y ellos ahí: va, respóndelo. Y haciendo los rituales según ellos: va, respóndelo. ¿Qué pasa? Que Elías, llegando al mediodía, viene y en son de burla le dice: todavía grítele más duro, que quizás su Dios es que está durmiendo o está ocupado, o quizás no los escucha. Grítele más duro a ver si le responde. Y se puso a burlarse de él. Y entonces ellos empezaron gritando: hermano, va, respóndenos, va, respóndenos. Y empezaron a gritar y con cuchillos y lanzas, como ellos hacían, a gritar: va, respóndelo. Y hacían así: va, respóndelo, va. Llegó la hora del sacrificio. ¿Y qué pasó? Nada de nada, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque es una estatua, Él no escucha, esas estatuas no escuchan, no sienten, no hacen nada, no responden nuestras oraciones. Por eso es nuestro el Señor verdadero es nuestro Dios, el que escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, el que nos cuida, el que nosotros tenemos la libertad para hablarle y Él nos responde. Él nos puede hablar y nosotros lo podemos escuchar. A Él nosotros podemos sentir su presencia, porque es el único Dios verdadero. Pues entonces, nada que ver. ¿Qué pasa? Que ahora Elías, el profeta del Señor, cogió y empezó y escogió 12 piedras, como las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y las montó y formó el altar. ¿Qué pasa? Que le puso leña. Y le dijo al pueblo, ¿verdad? Cogió el buey que quedaba y lo cortó en pedazos. Dice la palabra que lo cortó en pedazos. Yo aquí no lo voy a cortar porque, ¿verdad? Para dejarlo ahí. Pero ustedes imagínense que el buey ahí está cortadito en pedazos. Y lo cortó en pedazos. Y entonces preparó el altar con las 12 piedras, ¿verdad? Como son las 12 piedras de la tribu de Israel. Y cortó el buey en 12 pedazos. Entonces le dijo, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad? Hizo una zanja ahí, alrededor del altar, y todos los baales estaban velando aquí, los baales velando a ver qué es lo que Elías iba a hacer. Y entonces cogió y hizo la zanja ahí. Entonces le dijo, tráigame 4 tarros, ¿verdad? 4 tarros. 1, 2, 4 tarros son como 4 jarrones. Y le dijeron que le echaran agua. Y entonces alguien vino con los tarros y los llenó de agua. Los 4 tarros. Ustedes saben, mis amores, que si la leña, que si el árbol, la piedra, tú la mojas y le prendes fuego, no va a prender porque está mojada. ¿Verdad? Sabemos eso. Si no lo saben, hoy lo aprendieron. Si la madera está mojada, por más que tú le prendas fuego, no va a prender fuego. ¿Verdad? Pues entonces, Elías viene y manda a que le echaran agua y mojaran la leña, la piedra y todo ahí. Echaron una, vaciaron la segunda. Cuando vaciaron la tercera, ya la zanja, mira, la zanja se llenó de agua. Era tanta el agua que había aquí en el altar que ya la zanja se había llenado de agua. Estaba todo eso mojado. Y entonces, ahí dice la palabra, y se lo voy a leer, ¿verdad? En el capítulo 18 de Primera de Reyes, dice que cuando él preparó el altar, ¿verdad? Tomó las 12 piedras que eran conforme al pueblo de Israel, hijos de Jacob, ¿verdad? De Israel, montó el altar, lo llenó de agua. Y dice la palabra en el capítulo 18 de Primera de Reyes, del versículo, voy a buscarlo ahora, aquí, el versículo 34, ¿verdad? Llenaron todo eso. En el 36, cuando llegó la hora de presentar la ofrenda, ¿verdad? En la hora del sacrificio, le dijo, oh Señor, empezó a orar. Elías empezó a orar. Y le dice, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú
haces volver el corazón de ellos. Y cuando Elías terminó esa oración, rápidamente cayó una bola de fuego del Señor, una bola de fuego del cielo, y consumió todo lo que había ahí. El agua, el buey, el pedazo, los palos, todito lo consumió. Y el pueblo de Israel reconoció y se postró y reconoció quién era el verdadero Dios. Porque el Dios de Baal, Nacadire, porque no podía responder, ¿por qué? Porque era una piedra, eso no responde. Pero el Dios de Israel es el que contesta nuestras oraciones. Y así fue contestada la oración que le hizo a Abdías, ¿verdad? Y el pueblo de Israel rápidamente entonces, al verlo, se postraron, ¿verdad? Se postraron, se arrodillaron y dijeron, el Señor Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y eso es lo importante, eso era lo que el Señor quería que ellos reconocieran y adoraran quién era el verdadero Dios. Pero yo le había dicho que Jehová le había dado palabra a Elías hacia rey Acab, y le había dicho que hasta que él no dijera que iba a llover, no iba a llover, ¿verdad? Y que yo también había dicho que Elías le había enseñado al pueblo quién era el verdadero Dios. Ya se cumplió eso. Ya Elías le pudo enseñar a través del milagro que Jesús le envió, ¿verdad? De esa respuesta que Jesús le envió, de la bola de fuego, y se pudo prender todo esto. Elías le enseñó quién era el verdadero Dios, que era Jesús, ¿verdad? Y el pueblo lo había reconocido. Pues entonces así, cuando pasó todo eso, que ya el pueblo de Israel sabía quién era el verdadero Dios, que es nuestro amado Jesús, ¿verdad? Cogió entonces Elías y se fue, ¿verdad? Subió al monte Carmelo y le dijo, ¿verdad? Y le dijo entonces al rey Acab, vete, sube, come, porque ya mismo se va a escuchar lluvia. Recuerden que Dios le había dicho que iba a llover, ¿verdad? Que iba a llover. Y Dios iba a cumplir la palabra. Dios iba a cumplir ahí la palabra. Y entonces el rey Acab fue y empezó a comer y a beber. ¿Qué pasa? Que entonces Elías se puso a orar. Se puso a orar ante el Señor y le dijo por la lluvia, se puso a orar para que lloviera. Porque ya, ¿verdad? Ya el pueblo de Israel había reconocido quién era el verdadero Dios. Había mucha hambruna. Y él quería que lloviera, ¿verdad? Quería que lloviera. Y entonces cogió y se puso a orar. Y le dijo a su criado, ve, sube y mira hacia el mar a ver si ves algo. Y él subió y no vio nada. Bajó y le dijo, no veo nada. Y dice, ve y sube 7 veces. ¿Verdad? Ve y sube 7 veces. Y así lo hizo. El criado subió aquí, miró, no vio nada, lo bajó, volvió y subió. Así lo hizo 7 veces. A las 7 veces, entonces él vio una pequeña nube como una palmita de la mano de una persona subiendo del mar así. Y le dijo, ¿verdad? Que había visto eso. Se lo dijo a Elías. Entonces le dijo, ve y dile acá que baje y se vaya antes que la lluvia lo coja, porque es que va a llover enormemente, grandemente, va a llover y lo va a coger la lluvia. Y así pasó. Y entonces, viendo esto, ¿verdad que sí? Subió y lo miró y no había nada. Entonces, cuando le dijo eso acá, empezó el cielo a ponerse negro y a hacer un viento y a caer una lluvia enorme. Y ahí ya había entonces ya agua en el pueblo de Samaria, donde había
donde había tanta sequedad, tanta escasez de agua, no había agua, no había ni qué comer, había mucha hambre. Y ya ahora al ver agua, ya entonces iba a florecer todo y nuevamente entonces ellos podían comer alimento y tomar agua y no iban a sufrir más. Mis amores, Dios contesta nuestras oraciones. Dios contesta nuestras peticiones siempre y cuando nosotros adoremos al Dios verdadero. Reconozcamos que Él es el Dios verdadero. Y Dios quiere que tú y yo reconozcamos que solamente le tenemos que servirle a nuestro Señor Jesús, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jehová, el Dios de Israel. Que nosotros no adoremos a otros dioses paganos, falsos dioses, que no adoremos eso, que no hagamos lo que hizo en aquel entonces el pueblo de Israel, que pecó y empezó a adorar a otros dioses, y por eso Jehová estaba tan furioso y tan enojado y mandó aquella, ¿verdad? Aquella escasez de agua, que hasta que Dios no dijera que iba a llover nuevamente, no iba a llover, y así fue cumplido, hasta que el pueblo de Israel no se arrodilló y postró y le dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ¿verdad? Y reconocieron en su corazón y aprendieron de que realmente el verdadero Dios era Jehová y no los dioses paganos, dioses falsos que estaban adorando ellos. Hasta que no sucedió eso, no cayó nuevamente la lluvia en aquel lugar. Dios quiere que tú y yo aprendamos y sigamos adorando a Él, solamente a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y reconozcamos que Él es el único Dios. Jehová es el Dios verdadero, el Dios que contesta nuestras oraciones, el Dios que nos cuida, el Dios que nos suplirá todo lo que nos falta, ¿verdad? Dios es el que nos protege, así como Dios protegió a Elías, ¿verdad? Así como Dios protegió a Elías, ¿verdad? En aquel momento, y pudo, ¿verdad? Y Dios apoyó a Elías en esta oración y pudo, ¿verdad? A Elías a enseñarle al pueblo de Israel quién era su verdadero Dios, su Dios, y al que Dios que ellos le tenían que servir, ¿verdad? A ese es el que Dios quiere que tú y yo aprendamos a adorarle, porque mi Dios, ¿verdad?, suplirá todo lo que nos falta. Dios nos cuida de todo problema, Dios nos cuida. Ahora, yo lo voy a dejar con este mensaje, ¿verdad? Reconozcamos siempre, todos los días, que Jehová es nuestro Dios, que tengamos cuidado a no estar idolatrando a otros dioses, ¿verdad? Porque no es, la palabra lo dice, que nosotros no podemos adorar a falsos dioses. Y Dios, el mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? No puedes idolatrar falsos dioses, no lo puedes hacer, lo dice la palabra. Y Dios le enseñó al pueblo de Israel en esta ocasión que no podían idolatrar a otros ídolos, solamente adorarnos y postrarnos ante el Señor. Vamos a orar para así terminar nuestra clase y ustedes se queden con este hermoso mensaje y reconocer que Jehová es Dios. Jehová es el que nos suple, Jehová es el que nos cuida, Jehová es el que nos ama y Jehová es el Todopoderoso, ¿verdad? Es nuestro Dios verdadero. Vamos a cerrar nuestros ojitos a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Amantísimo Dios y Padre Celestial, mi Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso mensaje. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro suplidor, nuestro cuidador, el Dios de Todopoderoso, Señor, el Dios de nuestro Padre, Señor Jesús.
Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos sigas cuidando, que tú sigas cuidando a nuestros niños, que tú nos sigas protegiendo, que tú les sigas dando palabra todos los días, que tu presencia ellos lo puedan sentir en cada momento de su ser, Señor, de sus vidas, Señor Jesús, que en sus familias y en sus hogares sientan tu presencia, Señor Jesús, que puedan reconocer que tú eres el verdadero Dios, Señor Jesús, que puedan reconocer, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, que contigo podemos lograr todo, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo. Cuídense. Bye.